Hola amigos, bienvenidos a nuestro programa Editorialmente, un espacio de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, que a través de la Dirección de Ediciones y Publicaciones, el Consejo Editorial y Garza TV, nuestro espacio de televisión institucional, lo utilizamos para platicar con nuestros profesores investigadores sobre sus intereses, su vocación científica, cultural, y algo muy importante sobre sus resultados volcados en los libros. En esta ocasión estamos transmitiendo desde el CEDICSO, el Centro de Investigación de las Ciencias Sociales del Siglo XXI, ¿verdad? Es el nombre original. Y bueno, vean ustedes esta infraestructura interesante que además fue un parteaguas en la arquitectura de la ciudad, se convirtió en un icono de alguna manera, y estamos en este espacio además que invita a recorrerlo, da mucha paz y sobre todo anima a encontrar los rincones. La biblioteca está por aquí cerca, una biblioteca muy calmada, muy tranquila, los centros de investigación de educación por ahí está. En fin, ¿qué le puedo decir? Vale la pena venir a recorrer este edificio. Decía yo de broma, ya tenemos que recorrerlo con un aparato de GPS, Telma, para que podamos localizarlo, porque es enorme, es interesante y lo invitamos a que lo conozca. Bueno, pues hoy platicamos con Telma Camacho Morfín. Telma, gracias por aceptar la invitación y venir a este programa a platicarnos de tu libro. Muchísimas gracias por la invitación. Telma, tú eres licenciada en Historia por la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México. Luego haces una maestría en el Instituto Mora, en Historia Moderna y Contemporánea. Y luego tu doctorado en Historia del Arte nuevamente en la Universidad Nacional Autónoma de México, la Facultad de Filosofía y Letras. Exacto. Esa facultad tan llena de vida, tan llena de locuras, tan proclive a la creatividad, a la discusión. De verdad, la extraña uno. Sí. La verdad, esa es la verdad. Bueno, ¿y por qué la historia? ¿Por qué no otra área de estudio? ¿Qué te atrajo de la historia? Bueno, primero fue un impulso nacionalista. Yo me acuerdo que en la primaria, cuando tenía 8 años, la maestra nos dijo, hay muy pocos antropólogos mexicanos. No sabía ni a qué se dedicaban los antropólogos, pero sí que eran pocos. Que eran pocos y además que veían contenidos que se veían en ciencias sociales, porque nosotros veíamos en el programa ciencias sociales en la primaria. Entonces, yo desde ese momento empecé a decir que quería ser antropóloga y supuse que la antropología venía por aquí por ver lo del México prehispánico, pero me puse... Para mi fortuna o mala suerte, me puse a leer los comentarios de Edward Seller al Códice Borgia. Y bueno, eso ya fue a los 14 años, una niña de 14 años leyendo los comentarios de Edward Seller al Códice Borgia, pues me resultó bastante aburrido. Entonces seguí buscando por el lado del pasado. O sea, más bien lo que me interesaba era el pasado, lo que veíamos en ciencias sociales, pero el pasado. Y por esa época empezaron a retransmitir las telenovelas históricas de Televisa. Entonces bueno, tú te interesas por las telenovelas históricas. Además era una propuesta de mucho interés, desde luego, ¿no? Sí, eran muy dinámicas, tenían una historia que atraía, entonces yo estaba viéndolas, pero mi hermana llegaba de clases del CCH y me decía... El CCH combativo de exacto, decía, eso que presentan no es cierto. Madero respondía a sus intereses de clase, no era un personaje tan bondadoso y bien intencionado como te lo ponen en la telenovela. Entonces yo me empecé a preguntar, ¿dónde estaba la verdad? O sea, sí me llamó la atención buscar quién tenía la verdad frente a estas distintas versiones. Sí, desde luego. Entonces, coincidió con que el Estado de México, que era donde vivía yo, el gobierno del Estado pasó regalando un montón de clásicos de la historia de México y cayó en mis manos el Hidalgo íntimo de José María de la Fuente. Entonces me lo leí para saber, porque ya en ese momento pasaron los caudillos, claro, sí, que era sobre la independencia. Entonces yo me puse a comparar lo que leía y lo que veía, y además este autor que era muy riguroso, discutía con las fuentes. Yo creo que fue una fortuna leer este autor, que no es reconocido ni nada, es un autor de Porfiriato.
pero como que me introdujo en este asunto de que los historiadores discutimos con las fuentes, trabajamos con fuentes, no nos creemos el primer testimonio, y así fue como decidí estudiar la independencia. Llego a la carrera... Un siglo tan interesante, el siglo XIX. Yo creo que es obligado que todo mexicano se meta un poco, y mejor dicho, un mucho, a este siglo XIX, que es el que fragua realmente el nacionalismo y los efectos que vivimos. Exacto. Llego a la carrera muy convencida de que voy a trabajar con el siglo XIX, historia política, y el primer trabajo que me dejan en Grecia es tomar una noticia de historia, un artículo de historia sobre la Grecia clásica en cualquier publicación. Y entonces me encontré en la revista Duda, que era una de esas de marcianitos, extraterrestres y fenómenos paranormales, un artículo sobre la Odisea que decía que Ulises había ido a parar hasta Bretaña. Entonces me lo leí, pero como yo ya sabía que había que irse a las fuentes, me fui a leer la Odisea para hacer mi trabajo. Bueno, terminar ese trabajo fue un desastre porque consumí mucho tiempo preguntándome, pero fue muy formador porque me di cuenta que la historia estaba en los medios de comunicación. Y cuando tuve la oportunidad de presentar una ponencia en el encuentro de estudiantes de historia, trabajé cómo se veía la historia, la independencia en una historieta. Y de ahí pues me dediqué a estudiar las historietas porque en esa época había pocos estudios. De hecho, hasta un maestro dijo, es el colmo, tantos años de estudio para acabar estudiando monitos. Sí, pero es que además ha habido interesantes propuestas. Recuerdo una, incluso trabajé en ella como editor, como coordinador editorial, Episodios Mexicanos, que además era muy interesante, Telma, porque se cuidaba mucho, había ensayos de grandes historiadores, había la redacción de guiones de grandes escritores y el dibujo de grandes dibujantes de la historieta. Y teníamos respuestas desde Estados Unidos, California. Entonces yo creo que la historieta ha sido un buen vehículo, y tanto te ha convencido que aquí está el libro. Exacto. Las historietas del buen tono 1904-1922, la litografía al servicio de la industria, que te lo editan la UNAM y la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Realmente pues es una coedición muy de presumir. Felicidades además. Y bueno, ya que nos mencionas el tema de la historieta, ¿por qué las historietas del buen tono, esta fábrica de cigarros que fue muy famosa, que fue muy grande, muy importante en su tiempo, que estaba establecida allí justamente en la colonia, ¿cómo se llama esta? Donde está actualmente Teléfonos de México, atrás de la calle de Ayuntamiento. Atrás, exactamente, por allí está, cerca del mercado de San Juan, tan famoso. Allí estaba el buen tono, la fábrica de cigarros. Pero bueno, ¿qué tiene que ver una fábrica de cigarros con una historieta, o mejor dicho, con una serie de historietas? ¿Y por qué vas a dar a ese lugar y a sacar este material tan bonito, tan simpático, y además que, bueno, nos cuentas aquí, nos llevas de la mano en una época histórica muy agradable? Cuéntanos de este libro. Bueno, la fábrica de cigarros El Buen Tono surgió a fines del siglo XIX, ya en el Porfiriato. La fundó un francés que venía del sur de Francia. A diferencia de los franceses que venían de Barcelonet, que hay muchos que fueron los que fundaron el Palacio de Hierro, por ejemplo, no venía de ese grupo, venía del sur de Francia, era Gascón. Se casa con una mexicana rica y pues con el dinero de la mexicana rica se dedica a poner una fábrica de cigarros. Él había estado previamente en Cuba y ahí aprendió todo el oficio del tabaco. Derivados, exacto. Pero el cigarro en esa época en México tenía un enorme problema. Podían producir la cantidad que quisieran de cigarros, no había campañas en contra de los fumadores ni de fumar, pero no había mercado. La gente del pueblo liaba en hoja de maíz su propio tabaco.
Y la gente de la élite no tenía ningún problema en mandar traer cigarros, ¿cómo se llama? Puros. El habano. El habano de Cuba. Entonces, no había mercado para este cigarrillo industrial producido masivamente. ¿Qué es lo que hace Ernesto Pujibet? Emprender toda una serie de campañas publicitarias, en donde estuvo, entre otras cosas, la historieta, pero también fue el primero que trajo funciones públicas y gratuitas de cine. Fue el que trajo el primer dirigible. Ya había una tradición de volar globos de Cantoya, pues él trajo globos de Cantoya, recurrió a todos los recursos habidos y por haber para promover el uso del cigarrillo, ya no del el cigarro, consumo sino del cigarrillo. De lo que llamamos en México el cigarro, que pues para los puristas sería más bien el cigarrillo. Exactamente, el delgado en papel arroz, enredado en papel arroz. Exacto, que es el que conocemos actualmente en México como cigarro, que lo venden así en sus cajetillas con cosas horribles en la, en la portada actualmente. Claro. Y entonces su negocio era la producción del cigarro, pero la publicidad lo lleva a sacar estas historietas. Exacto. Y además a generar paralelamente, yo creo que él no tuvo conciencia de lo que hacía, pero generó toda una tradición, la tradición de la historieta en México, que de alguna manera se medio daba ya con estos trabajos que hizo Venegas Arroyo, y después una tradición que hasta nuestros días sigue vigente. ¿Qué pasa con esas historietas de cuento? Además en litografía, que no es cualquier cosa. Exacto. Bueno, es que los cigarros, como se imprimen las cajetillas a color, las cajetillas van a color, necesitaban de la litografía, porque aunque ya había otros procesos de reproducción, eran en blanco y negro. Y la única forma de reproducir imágenes baratas en color era con la litografía. Entonces tienen una serie de trabajadores en su taller muy calificados, pero despunta uno, Juan Bautista Urrutia. Él sabía preparar todas las planchas para que todo se imprimiera, porque se tiene que pasar la piedra sobre el papel 4 o 5 veces dependiendo de la cantidad de colores, porque cada piedra tiene un color. Era especialista en hacer eso, pero no solo era bueno para eso, era bueno para dibujar y para fabular, para crear historias. Y entonces Pujibet le propone que le empiece a hacer historias y muy probablemente le llevó algunos álbumes de los que se vendían en Francia, o de los que Francia producía para los demás países, donde había este tipo de historieta. Claro. Además, muy asociado a lo que se llamaban los almanaques, que eran estas revistas del hogar, casi exclusivas para las señoras, pero que traían mucha curiosidad, mucho material que llamaba la atención, y traía desde luego caricaturas, historietas, tiras pequeñas, algunas de ellas. Recuerdo por allí haber visto alguna del Palacio de Hierro, por ejemplo. Entonces, este señor Bautista Urrutia, Juan Bautista Urrutia, se convierte en el protagonista de las historietas, el protagonista hacedor de las historietas del buen tono. Sí. ¿Y quién es el protagonista personaje? No hay personajes, salvo en la última, son 6 colecciones, y solo en la última hay un personaje fijo, que es Ranilla. Ranilla. El típico personaje popular, que también trae toda una larga historia en el humor popular mexicano. Exacto, Ranilla es un personaje promedio que gracias al humo del cigarro supera todos sus defectos físicos y psicológicos. ¿Quieres aprender a tocar una guitarra? Se fuma un cigarro y toca muy bien la guitarra. Y canta, etc. Sí, tiene enemigos, que son Molota y Carlanga, y tiene a su novia, que es fumona. Entonces, las aventuras transcurren entre las trampas que le tienden Molota y Carlanga para que él quede mal, pero siempre los cigarros lo salvan. Lo salvan, es como su elemento inspirador y fortalecedor. Son su talismán, es algo así como él. Es que además era también la propaganda de quererle dar un valor agregado al cigarro mismo, una utilidad y
Bueno, algo tan contrario a la publicidad que hoy se da. Si lo fumas es bajo tu riesgo y en ese tiempo era para que levantes tu personalidad, tu talento, etcétera. Un cigarro es el mejor compañero. Era un poco el sentido de la publicidad que buscaba Pujibet, ¿no? Era una publicidad más bien medio ingenua, ¿no? Ajá. O sea, porque no prometía cosas reales. Ajá, sí, desde luego. O sea, la publicidad que después llegó fue la de el cigarro te da estatus, el cigarro hace que las mujeres caigan a tus pies. El clásico vaquero Marlboro, ¿no? Exacto. Por ejemplo. Sí. No, pero qué tan ingenua sería en su tiempo. Finalmente la publicidad es como un estímulo social vigente en su momento y yo creo que ¿cuánta gente no iba a comprar el cigarro porque traía las historietas? Eso no lo podemos saber. Lo que sí podemos saber es que las historietas las leían masivamente los niños. Y anunciaban que iban a rifar un coche. En esa época rifar un coche era algo extraordinario. Sí, no lo hacía cualquiera. Y había que pegar los sellitos en unas hojas de registro, los sellitos de la cajetilla en una hoja de registro. Cosa que también se volvió muy socorrida. Hacer estas planillas para concursar, para cambiarlas por algún premio, en muchos otros productos a lo largo de todo el siglo XX, casi hasta poquito después de la primera mitad del siglo XX. Sí, exacto, y la que se ganó el coche fue una niña. Fue la que estuvo recortando los sellitos y pegándolos. Qué bonita anécdota, ¿no? Cuando los productores de cigarros se dan cuenta de que los que le están leyendo son los niños, dicen, bueno, sí, está bien, en el futuro fumarán, pero un empresario vive en el presente. Sí, los maestros tenemos que pensar en el futuro, pero un empresario es aquí y ahora. Entonces lo que se le ocurrió a Pujibet fue pedirle a Urrutia que pusiera sucesos de actualidad. Y entonces es cuando las historietas empiezan a hablar de los presidentes de Estados Unidos, ponen a Porfirio Díaz y más adelante hablan de la revolución, de la carestía, de la baja de la plata. Empiezan a aparecer lo que llamaban en la época los temas de actualidad. Y esto lo distancia un poco de los niños. Exacto. Pero vuelca el interés en los adultos. Sí. Sobre todo esa clase media ya un tanto cultivada y enterada de los sucesos contemporáneos, que era más proclive que pudiera consumir y gastar en un producto que se estaba poniendo de moda. Exacto. Pues qué interesante, de verdad. Pero además, bueno, estas historietas, yo me entretuve mucho por allí siguiendo las historietas, además de las explicaciones, las acotaciones que haces, las interpretaciones y todo esto que nos estás contando. Pero de verdad el libro es muy agradable porque, bueno, te diste a la buena tarea de estar buscando las historietas, de reflejarlas, de ponerlas aquí. Estoy ahorita, por ejemplo, viendo una donde está sacando aquí 2 páginas, aquí las muestro. Y desde luego eran tiras completas. La historieta ha sido siempre, además, un tema muy socorrido por la gente, aún la gente con una gran capacidad de lector no desdeña las historietas. Quizá algunas digan no las leo, pero bien que entra uno porque es un medio muy interesante, muy al alcance de todos. Sí, además hubo una época en México que estaban en todos lados, era imposible no conocerlas. Todos los hogares lo tenían. Actualmente pues es raro, más bien ya están situadas en la gente que le gusta la novela gráfica. Se está poniendo de moda en estos tiempos. Pero la novela gráfica. Recibíamos el domingo el periódico de gran formato, no los tabloides escandalosos, con sus historietas adentro. Yo me acuerdo. Y para todas las edades. Exacto, en casa había verdaderas batallas campales para agarrar los monitos. Entonces mi mamá se hartó de que sus 9 hijos se pelearan por los monitos y en una decisión salomónica recibía ella el periódico, tomaba la plana donde estaban los monitos y los cortaba. Y nos obligaba, porque a veces quedaba una historia inconclusa, nos obligaba a negociar con el otro hermano que nos pasara la segunda parte y ponernos de acuerdo en lugar de pelearnos y golpearnos por tomar toda la plana completa. Sí, realmente es interesante, de verdad. Dime, Telma,
Además de la utilidad histórica, la gracia que da leer este libro, ¿por qué recomiendas que la gente se meta a leer tu libro, Las historietas del buen tono, 1904-1922, la litografía al servicio de la industria? ¿Por qué se lo recomiendas a la gente? Para que se divierta, porque además aprender también es divertido. Conocer también tiene su gracia y no es desperdicio de tiempo. Al contrario, ¿por qué nos recomiendas que leamos tu libro? Porque es una forma de saber historia de otra forma, de otra manera, de una manera, a lo mejor no por el lado de los grandes hombres con sus grandes acciones, sino de estas historias escondidas que están en los cómics, en la cotidianidad, cotidianidad, en los pensamientos, en los sentimientos. Cuando hablo de Madero, no hablo de lo que hizo Francisco y Madero, hablo de cómo lo ve Urrutia y de cómo lo dibujan en las historietas del buen tono. Entonces es acercarnos un poco a cómo vivían los hechos, los grandes hechos históricos en el pasado, y nos damos cuenta que los viven igual que nosotros. Nosotros no vemos a Trump, vemos las caricaturas que hacen de Trump. Efectivamente. Nosotros no tenemos toda la información acerca de los líderes políticos. Tenemos informaciones parciales con las que vamos construyendo nuestras ideas particulares. Y yo creo que es lo que podemos establecer una empatía con el pasado, porque en el pasado ocurría lo mismo. Cuando trata la guerra ruso-japonesa, dice que resolvieron el problema del movimiento eterno, porque para Urrutia esa guerra no tenía ningún sentido y nada más eran acciones de los rusos contra los japoneses y de los japoneses contra los rusos. Entonces, yo creo que es acercarnos a cómo ellos también vivían los enormes cambios de su época. Claro. Hay una historieta maravillosa donde Ranilla ve el tráfico y le dieron ganas de suicidarse porque no iba a poder llegar a ver a Pomona. Entonces, para alejarse el mal pensamiento de la mente, enciende un cigarro y se eleva por los aires. Precisamente es la escena de la portada. Se eleva por los aires y es cuando ya ve a Pomona y ambos van elevados por los aires, evadiendo el tráfico. Todo este azoro frente a la tecnología que estamos viviendo no es nuevo. También lo vivieron con el coche. Actualmente lo estamos viviendo con el internet. Pero a ellos les tocó vivirlo con el coche, con los medios de comunicación. La prensa que empezaba a agarrar auge, en fin, de verdad. Y desde luego, la historieta. Oye, Telma, pues muchas gracias, de verdad, un libro divertidísimo, lo puede usted conseguir en la librería Carácter de nuestra universidad, que está en el pabellón universitario en Ciudad del Conocimiento, en la salida de Pachuca a Tulancingo, Ciudad del Conocimiento. Vaya ahí, consígalo, le aseguro que no se va a repetir. Además, puede comprar el libro y regalarlo, es un regalo de mucha calidad a quien sea un buen lector o quiera hacerlo y le interesa el tema de la historieta, va a aprender y se va a divertir, porque se lee con muchísimo gusto. Es un libro gracioso y es un libro con contenido. Te felicitamos de verdad y te agradecemos que hayas venido en esta ocasión a comentarnos de tu libro, Telma. Muchísimas gracias y muchas felicidades. Gracias por la invitación. Y a usted que nos sigue en Editorialmente, gracias por estar con nosotros en la presentación de este libro y lo esperamos en la próxima emisión. Hasta luego.